Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí empezando esta transmisión este día 15 de mayo. En esta nueva jornada de formación juvenil, pues les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy vamos a tener un tema bastante atractivo, que son los riesgos espirituales en los jóvenes. Es así como vamos a trabajar esta sesión. Y pues más que nada, pues vamos a dar inicio, vamos a comenzar esta noche, perdón. Le doy la bienvenida a las personas que ya se están conectando. Ya tenemos por ahí personitas que nos están haciendo favor de conectarse. Y pues vamos a tratar hoy este tema de formación juvenil que se llama los riesgos espirituales en los jóvenes. Ese es el tema del día de hoy. Va a estar muy interesante. Sí les voy a pedir que los que se conecten no se desconecten hasta que termine. Va a estar muy interesante eh, esta jornada de formación juvenil. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Saludo a Lu Méndez que ya se está conectando. Lu, bienvenida. Dios te bendiga mucho. Saben que si tienen algún comentario, alguna duda, pues la pueden hacer a través del chat. Lo pueden hacer y las vamos resolviendo. Bien, entonces vamos a comenzar hoy. Son los riesgos espirituales en los jóvenes. Para esto ya habíamos empezado a hablar días atrás sobre la temática eh, que nos interesaba, que era el primer módulo, la santidad juvenil. Y explicamos qué es la santidad juvenil, vivir esa gracia imitando al Señor, vivir esa gracia teniendo la plenitud de Dios, donde el joven tiene que ponerse el traje de fiesta para poder vivir en esa santidad e imitar a Jesucristo, y que entonces pues a partir de ahí podamos pues precisamente caminar en santidad. Luego empezamos a hablar del joven en esa circunstancia de servir con poder, en esa circunstancia de servir con los carismas que Dios le ha dado, con los carismas que Dios le ha permitido tener, y que de alguna manera pues ese joven entonces está precisamente dotado de ese servicio, está precisamente dotado de esa gracia de Dios para servir con poder. Y luego el tercer punto fuerte es que el joven camina en lo sobrenatural, que a través de los carismas que recibe por parte del Espíritu Santo, el joven camina en lo sobrenatural desde el momento que hace oración, desde el momento que tiene su encuentro con Cristo, cuando va a misa, ese joven encuentra ese poder sobrenatural. Entonces esas tres áreas, que es la santidad juvenil, el servicio del joven y el camino del joven en lo sobrenatural, es lo que envuelve nuestra integralidad como ser humano. Tú joven que me estás escuchando, tú joven que estás ahí oyendo, tú vives esta integralidad, tú vives esta fuerza, tú vives este contexto, tu santidad, tu servicio, caminando en lo sobrenatural. ¿Sale? Esperemos que esto ya se vaya dando en ese sentido, ya empieces a caminar en esos pasos, joven. Santidad juvenil, servicio con poder y caminando en lo sobrenatural. ¿Sale? Y bien, pues ahora, antes de iniciar con el tema, antes de iniciar con ese tema el día de hoy, vamos a hacer una oración de protección. Eh, Vamos a hacer esta oración de protección porque el tema sí va a estar un poquito fuerte. El tema sí va a tener cierta confrontación con el reino de las tinieblas. Entonces vamos a hacer esta oración juntos, ¿sale? Vamos, desde ahí, desde tu casa, desde donde me estés viendo, vamos a hacer esta oración juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz. Acepto su salvación por su muerte y el derramamiento de su sangre poderosa, que me purifica de mis pecados y rompe cualquier plan del maligno en contra mía. Me protejo bajo su reino y soberanía, cubriendo y sellando con el poder de su preciosa sangre mi persona, mi familia, mis amigos, mis hermanos en la fe, mis hermanos que en este momento están viendo este video, y mis posesiones,
para que nada ni nadie nos cause ningún daño, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos después de esta oración. Ahora sí vamos entrando en el tema, vamos caminando en el tema. Bien, vamos a empezar con esta parte de los riesgos espirituales. ¿Qué sucede con los riesgos espirituales? A ver, nosotros tenemos conductas externas, ¿sí? Conductas morales. Estas conductas externas o conductas morales, que son las que nos relacionan con la gente, tienen una motivación interna. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que yo me comporto de una manera porque internamente tengo un estímulo o tengo una motivación para hacerlo. ¿Sale? Saludo aquí a mi hermano Urbano Nicio, Abraham Mesa, saludos, bienvenidos. Laura Vidal, también bienvenida. Entonces, a ver, yo me comporto de una manera, pero dentro hay una motivación que me da la fuerza para comportarme de esa manera. Es decir, mis acciones tienen un motivo. Por ejemplo, si yo estoy feliz, interiormente lo reflejo a través de una sonrisa, a través de una euforia, a través de cantar, ¿sí? Se escucha muy bajito. A ver, o es el celular. No sé si se escucha bajito. Si ustedes me hacen el favor de comentarme si se escucha bajo, o sea el micrófono o se escuche bajo la transmisión. Ustedes coméntenme. Déjenme ajustar por acá las cosas que tengo que ajustar. No sé si se esté ya oyendo mejor. Pero les decía yo que tenemos la motivación interna, nos va a hacer actuar en lo externo. ¿Sí? Buenas noches, Andrea Jiménez. Si yo estoy feliz de manera interna, lo expreso a través de una sonrisa, lo expreso a través de la euforia, lo expreso a través de sentirme contento y cantar. Si yo estoy triste interiormente, la tristeza la expreso a través de lágrimas, a través de andar cabizbajo, a través de no relacionarme con la gente. Si yo estoy enojado por dentro, si yo estoy enojado, gracias Saraí, gracias. Si yo estoy enojado, lo expreso externamente a través de una agresividad. Me vuelvo agresivo, me vuelvo enojón. Entonces, esta parte quiere decir que mis expresiones externas tienen una motivación interna, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Cualquier duda les digo, coméntenmela. Parece que ya se está escuchando mejor, que bueno. Entonces, esos riesgos espirituales, ¿en dónde entran? En dónde se empiezan a manifestar? ¿En dónde empiezan a nuestro coordinador juvenil? Gracias. Bueno, como decía yo, si yo estoy internamente triste, lo manifiesto con llanto, con lágrimas, con alejarme de la gente. Pero si yo estoy contento por dentro, me río, juego, sonrío, etcétera. Ahora, eso mismo apliquémoslo tú, joven. Piensa en esto. ¿Por qué hay jóvenes que se alejan de Dios o de la iglesia? Esa es una manifestación externa. El joven se aleja de Dios porque dentro tiene algo que le está haciéndose alejar de Dios. No sé, o sea, eso no lo podemos saber porque es interno. Ese joven que se aleja de Dios tiene una motivación que lo está llevando a alejarse de Dios. ¿Qué pudo haber pasado para que internamente ese joven se sintiera motivado de alejarse de Dios? ¿O por qué hay jóvenes que son muy fervientes servidores? Son jóvenes que se entregan a la oración, al servicio, y después se vuelven fríos. Va enfriando su servicio, va cayendo su servicio, e incluso algunos hasta se vuelven ateos, ¿no? ¿Qué los motivó a hacer eso? ¿Qué les motivó a caer en eso? ¿Sí? O hay jóvenes que antes oraban, eran fuentes de oración y se volvieron secos. ¿Qué hubo dentro de sí que los obligó a caer en esa parte? Antes había jóvenes en un coro y de repente ya no van al coro. Dejan de sentir la emoción, dejan de sentir el amor, dejan de sentir la compañía. ¿Qué pasó entonces?
ahí ya estamos hablando de riesgos espirituales. Ahí ya estamos hablando de riesgos que estamos corriendo, que nos hacen de repente caer en trampas y que nos empiezan a enfriar y que nos empiezan a hacer decaer en nuestro ánimo. ¿Sí? Pero aún hay todavía cosas más fuertes. Por ejemplo, jóvenes que estaban en la iglesia, que tenían un crecimiento, que venían caminando y que de repente cayeron en vicios, alcoholismo, drogas, sexualidad. O de repente cayeron en fanatismos, que se fanatizaron y que de repente perdieron la realidad de su comunidad, perdieron la realidad de su congregación y ahora están fuera, pero porque se fanatizaron de algún carisma, se fanatizaron de alguna situación que surgió en la comunidad y que no la supieron encaminar. O porque de repente se vuelven apáticos. Los jóvenes servían y ahora ya no sirven. Porque de repente hay jóvenes que se van hacia ideologías destructivas, que antes estaban en la iglesia. Y conozco varios casos, jóvenes fervorosos, pero que después se meten en cosas, les meten cosas en la mente y se vuelven de ideologías destructivas. Esas ideologías que los van destruyendo, que los van carcomiendo poco a poco. Jóvenes que se vuelven ateos, jóvenes que se vuelven fariseos también, muy reglamentarios, muy cuadrados en la relación con Dios y que se empiezan a separar del grupo porque se sienten superiores, porque se sienten dotados de carismas por encima de los demás, etcétera. Bueno, sucede esto porque esos jóvenes, los que te he mencionado en este caso, no han superado sus riesgos espirituales. O adultos que no superaron sus riesgos espirituales. Porque esto puede pasarle a un joven, pero también le puede pasar a un adulto. ¿Cuántas veces los adultos ya quieren aventar la toalla, bajarse del barco, etcétera? Son los riesgos espirituales que están latentes en nuestra vida con Dios. ¿Tú has tenido riesgos espirituales? ¿Tú has tenido un riesgo que te haga sentir que ya en la iglesia no sirves? Que te hagan sentir que ya en la iglesia no vales y que por eso te vas alejando. Entonces, eso es lo que nos sucede muchas veces. Esos riesgos espirituales están ahí y pues muchas veces no los podemos superar. Todos vamos a enfrentar los riesgos, sin excepción. Todos, sin excepción, vamos a estar en riesgo, todos. El que entró ayer como el que tiene 20 años en el grupo. La persona que se siente fervorosa como la persona que es más tímida, todos, sin excepción, estamos enfrentando riesgos espirituales. La persona que es más extrovertida, más alegre, más dinámica, o la persona que es más introvertida, todos estamos enfrentando riesgos espirituales. Dice mi hermano Urbano Onicio, muchas veces pienso que se ocasiona por la dejadez. La dejadez es un riesgo espiritual que ahorita le vamos a poner nombre. Buenas noches a mi hermana Elisa Cabrera. ¿Tú te has sentido en ese riesgo espiritual de querer dejar al Señor? Yo creo que sí, porque todos caemos en esto. Todos en algún momento estamos sumergidos en esto. Saludos, hermana Karina Méndez. Ahora, ¿qué son los riesgos espirituales? A ver, te voy a decir algunas cuestiones que por experiencia hemos tenido como riesgos espirituales. Y toda la fuente de estos riesgos espirituales es generada por el demonio. Y te voy a decir por qué. Satanás, aquí y ahora, nos quiere engañar de la forma más sutil. El primer engaño de Satanás es convencernos de que Él no existe. Ese es el primer engaño de Satanás actualmente. En este siglo XXI, en este año 2020, en medio de la pandemia y en medio de todas las circunstancias de tu vida normal, Satanás te quiere convencer de que Él no existe. De que hay enfermedades, pero son enfermedades físicas o de psicológicas. Pero no, Satanás no existe. De que tus actos son buenos o son malos, pero Satanás no existe. De que tú puedes hacer de tu vida lo que tú deseas, bueno o malo, dañando o no, pero Satanás no existe. Entonces el primer riesgo es que Satanás te dice que Él no existe. Y este riesgo, incluso algunos sacerdotes lo han asumido como una realidad. Algunos sacerdotes piensan que Satanás no existe, o que Satanás es un mito, o que Satanás no puede actuar.
que está por ahí haciendo otras cosas. No, una realidad que tenemos es que Satanás existe y que Satanás te quiere convencer de que no es él. ¿Sí? Y dijo una vez el Papa Francisco muy certeramente, quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Porque en el Evangelio se habla de Cristo y se habla también del demonio como un ser pervertido que quiere dañarnos. El origen de cualquier mal siempre está en el demonio. Es el demonio el que quiere que tú y yo caigamos en pecado y que actuemos mal. ¿Sí? El demonio es un ángel que decidió volverse malo de manera libre, nadie lo obligó, él decidió volverse malo y al volverse malo se hizo enemigo de Dios y se hizo enemigo tuyo y se hizo enemigo mío. ¿Sí? Fíjate esto es muy importante. El demonio no solo es un ángel del mal, sino que es un espíritu que quiere arruinar tus planes y alejarte de Dios. Nuevamente lo repito, el demonio no solo es un ángel del mal, sino es un espíritu que quiere arruinar los planes que tú tienes y alejarte de Dios. Ahí es donde está el riesgo. Hoy el demonio está muy activo en atormentar a las personas. Entonces, muchos riesgos espirituales que tomamos están ahí latentes porque el demonio nos quiere alejar de Dios, porque sabe que alejándonos de Dios somos presa fácil para él. Somos presa que puede él tomar, engañar y arrastrar hacia el camino de la perdición. Por eso son riesgos que tú y yo tenemos que asumir, porque el demonio está activo. El demonio está buscando cualquier pretexto para que tú y yo nos alejemos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser tentados? Mira, el demonio no puede leer lo que tú tienes en la mente, no lo hace. El demonio no sabe lo que tú estás pensando, porque no es un ser todopoderoso. El demonio nos va a tentar a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Nos tienta a través de lo que vemos, nos tienta a través de lo que olemos, nos tienta a través de lo que probamos, nos tienta a través de lo que oímos y nos tienta a través de lo que sentimos. Entonces, al tentarte el demonio por los 5 sentidos, esa es la forma en la que nosotros, por algún sentimentalismo, por algún sentido que nos haga caer, por algún sentido débil, aceptamos esa tentación y entonces le abrimos la puerta al demonio para que ahora sí empiece a entrar en nuestra vida, pero porque nosotros mismos le estamos abriendo la puerta. Entonces, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes porque nos dice la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Sean prudentes, porque el demonio está como león rugiente buscando devorarte, a ti y a mí, en todo momento. Ese león rugiente quiere separarnos de Dios y entonces devorarnos. Y esa es una estrategia, fíjate, vámonos al mundo natural. En los videos que nos pasan sobre animales salvajes, te has dado cuenta precisamente de eso, que en una manada, llega la manada, por ejemplo, de cebras, pero también se aparece una manada de leones. ¿Y qué es lo que hacen los leones? Buscan separar al más débil del grupo para que entonces solo puedan cazarlo. Así es el demonio con nosotros. Busca separarnos de Dios que nos protege y al nosotros separarnos de Dios, estamos expuestos entonces a que el demonio nos devore. Por eso el demonio anda así como león rugiente. Y ahora dijo el Papa Francisco también, con el diablo, con el demonio no se dialoga, porque él nos vence en un diálogo porque es más inteligente que nosotros. Eso también es una realidad. Eso lo dijo el Papa Francisco muy acertadamente. Con el diablo no se dialoga. Él es muy inteligente. Precisamente de ahí viene el poder del diablo, de su inteligencia. Y entonces el diablo nos envuelve con su inteligencia y hace que entonces nosotros caigamos en su trampa.
Como dice mi hermana Alice Contreras, Satanás divide, así es. Entonces, ese diablo lo que hace es separarnos del grupo, separarnos de la iglesia, separarnos de Cristo para devorarnos. Y fíjate esta frase que dice el Padre Pío, que dijo el Padre Pío: el demonio es como un perro rabioso atado a una cadena. No puede herir más allá de lo que permite la cadena. Por eso mantente lejos, pues, si te acercas demasiado, te atrapará. El Padre Pío también nos advierte, el demonio está limitado, pero si nosotros vamos y corremos el riesgo, podemos ser atacados y una vez atacados, el demonio puede devorarnos. Entonces, si te das cuenta, en este mundo estamos expuestos a esos riesgos, estamos expuestos a caer en esos riesgos. Vamos a comparar la acción del demonio con lo que sucede actualmente, como un virus. El virus, en este caso, es el mal que está por aquí, ¿sí? Que está en muchas partes, está el mal, como ahorita vamos a ver. El mal se infiltra como un virus, es decir, por medio del contacto que tenemos, nos contamina. Es un ejemplo con el famoso virus que tenemos en la actualidad. ¿Cómo te vas a contagiar? Tomando algo que está contaminado de ese virus. Entonces el mal es como ese virus, nos va a contaminar cuando tenemos contacto con él. Si nos contactamos con algo malo, entonces ese virus nos va a contaminar también a nosotros. El mal también es como un caballo de Troya que se disfraza para entrar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el mal es como un caballo de Troya que se disfraza para entrar en nuestra vida. Dice mi hermana Elisa Cabrera, luchas espirituales que nos pierden si no tenemos prudencia, así es, hermana. Entonces ese caballo de Troya nos engaña, viene disfrazado, nosotros lo aceptamos y lo metemos en nuestra vida. Eso es un riesgo espiritual. También vamos a compararlo con un texto bíblico, el texto de Jueces en la vida de Sansón. El virus es como Dalila. ¿Qué hace Dalila? Trata de seducir a Sansón a tal grado que le confiese su secreto donde radica su fuerza. Bueno, el mal es como Dalila. Nos empieza a seducir otra vez hasta que nos duerme para entonces cortarnos el cabello, que es la fuerza de Sansón. Haciendo esta comparación, entonces el mal está detrás de nosotros, está buscándonos, nos está poniendo trampas, nos está poniendo por ahí obstáculos y evidentemente hay un riesgo que se corre. No podemos nosotros quitar los riesgos están ahí, pero hay que saber discernirlos. Para eso es esta formación de este día, para discernir los riesgos a los que nos estamos exponiendo en el sentido espiritual. ¿Sale? Bien, dice un texto también del libro de Segunda de Corintios, no recuerdo el capítulo, si es el 8 exactamente, donde nos dice que Satanás es como un ángel de luz. El demonio se disfraza de ángel de luz. Esto quiere decir que el demonio se disfraza de algo bueno para aparentar que está con nosotros y así engañarnos y meternos a un mundo donde nos pervierte. Ese demonio es un ángel de luz que se disfraza, que nos habla bonito, que nos muestra soluciones falsas, que nos seduce, que nos muestra placer y que nosotros muchas veces caemos en esa trampa y estamos cayendo en sus garras. ¿Sale? Ahora viene una pregunta también muy relacionada con estos tiempos. ¿Dónde está ese virus del riesgo espiritual? ¿Dónde está el virus del mal? ¿Con qué hay que tener contacto y con qué no hay que tener contacto? Aquí viene todo lo interesante. Te vuelvo a invitar, hermano, a que no te pierdas de aquí en adelante el tema, si ya te conectaste. Vienen cosas interesantes, ¿sale? Para seguir por aquí profundizando. ¿Dónde están los riesgos espirituales? Bueno, los riesgos se encuentran en todas partes, en todas las edades y en todas las profesiones. Esos riesgos espirituales están en cualquier parte, en nuestra edad.
Los niños tienen riesgos espirituales, los jóvenes tienen riesgos espirituales, los adultos tienen riesgos espirituales y los ancianitos tienen riesgos espirituales. Está también en todas las profesiones. El médico, el maestro. Saludo a mis colegas maestros en este día. Les mando un sincero abrazo, una sincera felicitación a todos ustedes, los maestros de preescolar que por ahí tenemos conectados, los maestros de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Saludos, felicitaciones en este día. Muchas gracias por servirnos en este proceso educativo. Pues ahí también en esas profesiones hay riesgos, en los sacerdotes, en las religiosas, en el maestro, en el doctor, en el abogado, en el ingeniero. Todos tienen riesgos, en los oficios hay riesgos. Y el riesgo también está en todas partes. En tu casa hay riesgos, en la escuela hay riesgos, en la calle hay riesgos, en tu comunidad hay riesgos, en tu parroquia hay riesgos. Todos esos riesgos espirituales están ahí, buscando ponernos trampas y buscando que nosotros caigamos. Saludos a don Tomás Castillo, me da gusto que esté conectado don Tomás. Bueno, primeramente los riesgos espirituales van a estar en los 7 pecados capitales. ¿Sí te sabes los 7 pecados capitales? Pero no nada más de nombre, sino también de sus acciones, ¿no? A ver, piénsale, ¿cuáles son los 7 pecados capitales y cómo puedo caer en ellos? Porque esos son los primeros riesgos que vamos a mencionar ahorita. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria es un pecado capital y es un primer riesgo. En ese sentido, estamos expuestos, los jóvenes están expuestos, por ejemplo, a través de la pornografía, a través de la sensualidad, a través de buscar, el demonio busca formas en las que perdamos la pureza de nuestra alma. Ese es un riesgo primero. ¿Qué te está mostrando el demonio para que tú pierdas esa pureza de alma? Cualquier película, cualquier serie. A los varones, por ejemplo, nos pasan ideas de personas, mujeres, medio vestidas, medio desnudas, como las quieras ver. Y evidentemente esa pornografía, esa sensualidad, esa perversión es lujuria, y entonces nosotros ya estamos entrando en ese riesgo si es que la toleramos. En las películas, en las novelas, en los pósters, ¿no? Ahí ya estamos entonces siendo tentados en un riesgo espiritual. Dice por aquí Elvia Valtierra, Dios te bendiga José Luis, muchas gracias. Has GT, muchas gracias, igualmente, feliz día hermano, gracias Has. María Mendoza dice gracias por esta gran prédica, continúa escuchándolo, gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Entonces ahí tenemos ya un riesgo espiritual en la lujuria, ¿sí? A ver, te voy a decir algo con toda sinceridad y con mucho cariño, no es para que lo tomen a mal, sobre todo los varones, los jovencitos. ¿Qué hay en tu Face? ¿Con quién te relacionas en tu Face? ¿Por qué aceptas o no aceptas a alguien como amigo, como amiga? ¿No? Muchas veces nos vamos por las apariencias. Si es una persona hermosa, si es una persona bonita, si es una persona que reúne cualidades del cuerpo que nos atraigan. Evidentemente ahí estamos corriendo un riesgo. Hay riesgos ahí. Pero también esto sucede en las jóvenes, en las mujeres, ¿eh? También es parte, ¿no? Ahorita por esto, por ejemplo, hay videos del TikTok, ahorita que esta red social anda muy diseminada, el TikTok, muy famoso. Hay videos de TikTok donde la sensualidad es el punto fuerte, donde la chica, el chico aparece con ropa interior y evidentemente eso despierta la sensualidad. Ya hay un riesgo ahí, un riesgo a través de un pecado de lujuria, ¿sale? Dice mi hermana Paulina Ramírez, muchas felicidades hoy en su día preferencial, Día del Maestro. Gracias, que Dios te bendiga también, Paulina. Luego otro riesgo está en la avaricia. La avaricia también. ¿Qué sucede en la parte de la avaricia? El querer tener poder económico, el querer tener poder político al margen del ser humano. El robo, el tomar lo que no es nuestro, el asaltar, el quitar las pertenencias a alguien también es un riesgo. En la iglesia pasa, o sea, no vamos a cerrar los ojos. Tenemos riesgos de poder económico en la iglesia. Hay muchos líderes que se enriquecen a sí mismos,
que piden cooperaciones, que manejan en la caja económica y que de ahí se hacen de un dinero para su propio uso, cuando debería de ser para uso de la iglesia, ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente alguien que dirige ocupa ese dinero para comprar cosas personales? Ya hablamos de poder económico, ya hablamos de poder político cuando hay líderes que venden sus grupos a los partidos políticos, ¿no? Digo, también eso se da en la iglesia. Ya corremos un riesgo que es un riesgo de avaricia. Ahora vamos a hablar de la gula, otro riesgo espiritual. La gula no solamente se trata de comer, no, no nada más es de comer la gula. Es un riesgo, sí, pero también los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, son vicios de gula. Ahí están latentes. La, las dependencias amorosas también son vicios de gula, ¿eh? Las dependencias amorosas, cuánta violencia viene por una dependencia amorosa, ¿sale? Las modas también es un riesgo espiritual. Cómprate esta ropa, cómprate este accesorio, cómprate este celular que es el nuevo, que es el de moda, que es el que se está distribuyendo por los artistas. Cómprate esta joyería. Esos gastos de moda que hacemos también son gula y son riesgos espirituales que ahí están, que nos están haciendo daño, que los tenemos latentes. ¿Sale? La gula implica poseer muchas veces. También otro riesgo espiritual es la ira. Cuando nos ponemos violentos, cuando nos enojamos, cuando usamos armas, cuando agredimos, cuando insultamos. Otro riesgo espiritual que está muy latente en la iglesia. También, de repente eso sucede en algunos coordinadores que gritan, que se enojan, que humillan. Riesgo espiritual. Cuando un joven es corregido, muchas veces también se enoja y responde de manera violenta. Un riesgo espiritual. ¿Sí? Hay riesgos espirituales de ira que obviamente nos hacen caer en pecado, en pecado y en pecado. Soberbia, el sentirse superior a otro, el pensar que todo funciona porque estoy yo, los medios de humillación que utilizamos, ¿no? Otro riesgo espiritual causado por la soberbia. La pereza, decía mi hermano Urbano Onicio, la dejadez tiene un nombre y se llama pereza. La comodidad, querer hacer las cosas de manera cómoda. Que si eres de música, hoy no ensayo, no, hoy no ensayo, hoy me quedo en mi casa. Hoy no voy a mi grupo de oración, hoy no voy a misa, aquí está más rico. Estoy viendo la tele, estoy viendo una película, estoy con los cuates, con la familia. Eso es un riesgo espiritual, ¿sí? El confort, la vida de lujos, la vida de placeres que nos genera pereza es un riesgo espiritual. Y por último, la envidia. La envidia es otro riesgo espiritual. El querer poseer bienes materiales pero de forma pervertida. Porque si mi amigo compró cierta cosa, yo también la voy a comprar. Porque si mi familiar ya usa cierta ropa, yo también la voy a usar. Entonces, estos riesgos espirituales, pues están latentes. La soberbia sí es uno de ellos, claro que sí, Karina Méndez. Entonces, los primeros riesgos espirituales son causados por los pecados capitales. Y lo que van a hacer es que nosotros nos enganchemos con ellos. Y si una vez nos enganchamos, podemos engancharnos 2, 3, 4 veces y esto nos va a ir haciendo perder la fe. Un pecado capital, su misión es que tú vayas perdiendo la fe, que te vayas desviando de la fe, que vayas cayendo en esa trampa para alejarte de Dios. Bueno, vamos a leer ahora la palabra del Señor, donde hay otros riesgos espirituales. Ya vimos los 7 pecados capitales. Ahora, ¿dónde hay otros riesgos espirituales? Si tienes Biblia a la mano, busca Deuteronomio 18, del 9 al 12. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Si no tienes Biblia, lo leemos aquí juntos. Deuteronomio 18, del 9 al 12. ¿Sale? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos,
porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos otros riesgos espirituales relacionados con el aborto, con el ocultismo, con la adivinación, con la cuestión de andar buscando invocar muertos. ¿Sí? Estos son otros riesgos espirituales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el rey Saúl se sentía muy presionado y fue a consultar a un brujo, bueno, no a un brujo, perdón, a un espíritu, al espíritu de Samuel, fue con un espiritista para que contactara con Samuel y le dijera qué hacer, ¿no? Hay católicos, hay gente en la renovación, hay hermanos que todavía estamos sujetos a esas cosas, ¿sí? ¿Qué horóscopo, qué signo del horóscopo eres? ¿Qué haces cuando te hacen esa pregunta, no? Yo ya estoy en la iglesia, estoy sirviendo en la iglesia y alguien me pregunta, ¿qué horóscopo eres? Ah, pues yo soy X, Y o Z. Estamos en un riesgo espiritual cuando no sabemos, ¿no? Fíjate, o sea, no quiero echar de cabeza a nadie, pero hay gente de iglesia, ministros de la Eucaristía que recomiendan que vayan con un brujo para que les haga una limpia. Riesgos espirituales a los que estamos expuestos. Dice Karina Méndez, dice, por eso tenemos que pedir a Dios el discernimiento para saber distinguir lo que es malo y lo que es bueno y someter nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo para que no haya ninguna tiniebla e inclinación hacia él. Debe de decir, yo me imagino, hacia el mal, ¿no? Porque pusiste hacia el bien. Claro que nos tenemos que inclinar hacia el bien, ¿sale? Entonces, ahí estamos. Mira, hay veces que podemos estar, por ignorancia podemos cometer esas cosas, pero por eso necesitamos la formación, como dice Karina, para tener el discernimiento. Ahí hay otros riesgos espirituales, que de repente, por ejemplo, en la misma iglesia, que te dicen, no tienes novio, pon a San Antonio de cabeza. Eso es ocultismo, eso es esoterismo, ¿no? O personitas que llegan a la iglesia, que ven la imagen de San Martín de Porres, toman su escobita de San Martín de Porres y se limpian con ella. También eso no es correcto, ¿no? En fiestas patronales donde sacan una imagen del santo patrono de la comunidad y lo llevan o bailando o le ofrecen cosas o de repente gente que llega, y digo con mucho respeto para mis hermanos de Tepe, cuando llegan con la imagen del dulce nombre de Jesús para que les barran con la cuerda, ¿no? O sea, son cuestiones paganas esas, que son riesgos espirituales. Por eso te los estamos comentando, para que tú no los cometas. ¿Sale? Hay que descubrir las artimañas del maligno para no caer en sus trampas. ¿Sale? Ahora, ¿dónde más hay riesgos espirituales? Esta otra parte. Hay riesgos espirituales cuando guardamos heridas emocionales, como engaños, desamor, humillaciones desde nuestra infancia, que tienen reflejo en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Ahí hay riesgos espirituales. Hay riesgos espirituales cuando nos acercamos a sectas religiosas, cuando nos metemos a ciertas sectas religiosas, que pueden ser de cualquier denominación, cristianas, budistas, de meditación, de yoga, cualquier secta religiosa que no tenga a Cristo como Señor, que no tenga la doctrina católica, hay un riesgo ahí. Clubes de optimismo, antes, no sé ahorita, pero antes había un famoso club de los optimistas. También eso, de repente caer ahí hay un riesgo espiritual porque empiezan a meterte ideas de que Dios no existe, que todo depende de ti, de tu situación, de tu vida, de tu contexto, ¿no? Riesgos espirituales, ahorita hay uno muy, muy común en el famoso coaching. El coaching, un entrenador personal que te dice cómo superarte, cómo superar tus problemas, que te crea una dependencia de ese famoso coaching y que aparte te quitan lana, ¿no? También es un riesgo espiritual si tú lo tienes. Riesgos espirituales en grupos de cuarto y quinto paso, porque grupos de cuarto y quinto paso han torcido, algunos grupos de cuarto y quinto paso han torcido la doctrina católica, ¿sí? Y esos grupos de cuarto y quinto paso son más bien grupos ocultistas,
que no tienen a Cristo como centro y que invocan a cualquier ser para curarse del alcoholismo y que aparentemente los cura, pero los enreda en otra cosa. Eso es otro riesgo espiritual. Riesgo espiritual en la nueva era, en la yoga, en el reiki, en la meditación transpersonal, en la programación neurolingüística. El New Age te quita a Cristo Salvador y te pone un Cristo energético. Por eso mucha gente no distingue y se va por esa misma vía. Riesgos espirituales, te decía, en los horóscopos, el esoterismo, la brujería, el ocultismo, la adivinación, el tarot, la lectura de las cartas, la lectura del café. Riesgo espiritual en las redes sociales, abunda el riesgo espiritual en las redes sociales, los retos, la perversión, las influencias negativas, los amigos que no conoces y no sabes quién es y qué está tramando contra ti. Riesgos espirituales en la ideología de género, esa famosa ideología donde dicen que hay más de 120 géneros, transvestis, homosexuales, lesbianas y un montón de letras que tienen las asociaciones estas, ¿no? En el aborto, la gente que anda promoviendo el aborto, los famosos pañuelos verdes también, otro riesgo espiritual. Católicos que están a favor del aborto no saben en qué se están metiendo, están faltando al mandamiento de proteger la vida, del no matarás, y se están metiendo en terrenos de Satanás, que es el que promueve la muerte, ¿sí? En matrimonios del mismo sexo, otro riesgo espiritual. Hay sacerdotes que han dejado la doctrina católica y que están casando a personas homosexuales creyendo o ofreciéndoles que Dios está permitiendo eso cuando no es real. Riesgo espiritual, la religión sin Cristo o Cristo sin religión. Esa famosa frase de que Cristo es relación, no religión, es otro riesgo espiritual, ¿sí? Y otro riesgo espiritual más latente es el satanismo, las sociedades secretas, la masonería. ¿Sale? Entonces, te das cuenta de que estamos metidos en un montón de riesgos espirituales. Estamos en la escuela, los maestros, ¿qué estamos enseñando? Nuestra ideología, una ideología marxista, una ideología ateísta o una ideología cristiana, ¿sí? ¿Qué estamos platicando entre nuestros compañeros, entre nuestros familiares? ¿Qué tipo de películas, qué tipo de programas, qué tipo de canciones estamos oyendo? ¿Qué tipo de memes estás difundiendo? ¿Qué tipo de retos estás tomando? Estamos sumergidos, inmersos en riesgos espirituales, como te decía, en todas partes. Ya va quedando eso claro, ya has identificado cuáles son los riesgos espirituales a los que te estás exponiendo, ¿o no? Porque viene otra parte, viene otra parte un poquito más fuerte aquí, ¿eh? Viene otra parte más fuerte. ¿Dónde se están manifestando esos riesgos espirituales? Ya hablamos de dónde están. Ahora, ¿cómo se manifiestan? Por ejemplo, libros, revistas, periódicos que te hablan de horóscopos, de brujería, de asesinatos, de magia negra, ¿sí? Yo, por ejemplo, por mi profesión de maestro tengo que leer mucho y desde hace 23 años que me formé como maestro, incluso desde antes, porque desde que estaba yo en la universidad, en el Politécnico, me gustaba leer muchos periódicos y he visto cómo los periódicos se han ido transformando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te presenta un periódico como el Metro o como el Gráfico? Puros homicidios, pura nota roja, mujeres desnudas, historias pervertidas. Hay un riesgo espiritual en ese periódico. ¿Qué te presentan las revistas de modas o las revistas de chismes? El horóscopo, la bruja o el brujo que te dice te hago una limpia para el amor, te hago un amarre, riesgos espirituales, ¿sí? Hay libros de esoterismo, libros de brujería, libros de hipnosis, libros de hechizos. Yo te voy a contar algo aquí entre nos. Hay 48 personas conectadas y aquí tengo la lista. Si sale algo de aquí, ya sé quién lo hizo, ¿eh? Antes de convertirme, cuando tendría yo 22 años, 21 años quizás, tenía yo un libro de magia blanca, ¿no? Y había ahí conjuros y hechizos de magia blanca. Y por ahí, pues evidentemente hay un riesgo espiritual. Lo tuve y caí en ese riesgo espiritual y me ganó, ¿no?
¿Dónde hay más riesgos espirituales? A ver, aquí viene otra, a ver, dice Jovita Uresti. Jovita, saludos a mis hermanos de la arquidiócesis de Tlane. Jovita dice, el mundo nos rodea de riesgos espirituales, debemos pedir Espíritu Santo para saber y perseverar en el camino de Dios. Amén, amén, Jovita. Pues la idea, les digo, de este video, de esta formación, es distinguir esos riesgos espirituales. ¿Dónde hay más riesgos espirituales? Películas de terror, que yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Películas de terror donde se invocan demonios, donde se hacen conjuros, donde se invocan duendes, hadas, espectros, zombies, bruja, hechicería, que terminan en asesinato, en cuestiones de este tipo, ¿sí? Todas las películas de terror tienen influencia demoníaca. Todas las películas de terror tienen influencia del mal, sin excepción. ¿Por qué? Porque aparece un demonio invocado por alguien y eso se nos mete en la mente, y entonces, nosotros caemos en eso, ¿sí? Películas de terror o películas de pornografía, de sensualidad, que están ahí y que nosotros, por sentir placer, por dar un gusto al cuerpo, decimos, también estamos metidos en eso, ¿no? Donde películas que nos muestran infidelidades, triángulos amorosos, perversión sexual, son riesgos espirituales. Y algunos tenemos gusto por esos riesgos espirituales. Ojo, caricaturas. A ver, hablo de caricaturas ya un poco más modernas, ¿no? Digo, yo soy de la época de los 80s en cuestión de caricaturas. Yo crecí con los Picapiedra, con Don Gato, con la hormiga atómica, con Supercan, ¿no? De aquella época, de aquellos primeros Liga de la Justicia, Batman, Robin, la Mujer Maravilla, cuando eran inocentes todavía, ¿no? Hay que me dicen, por ejemplo, me dice Karina Méndez en El Mundo, Imelda Espinosa dice en Harry Potter. Evidentemente en Harry Potter hay magia negra y evidentemente hay un riesgo espiritual ahí de contaminarnos, porque les digo, todas esas películas están consagradas al mal, donde se invocan o se hacen hechizos, evidentemente no está Dios. También dice Imelda Espinosa en el vestirse, exactamente lo que habíamos dicho, las modas también generan riesgos espirituales. Y ahora decíamos caricaturas, a ver, yo les decía que crecí con esas caricaturas. Después hubo una generación y hasta la fecha todavía hay parte de, por ejemplo, caricaturas como Pokémon, que yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les gusta, pero hoy les voy a decir una parte de esa realidad. ¿Alguien sabe qué significa Pokémon? ¿Qué significa Pokémon? Independientemente de quién sea y qué haga. Pokémon es la unión de dos palabras. De pocket, que es bolsillo, y demon, que es demonio. Pokémon se forma de Pocket Demon, que significa el demonio de bolsillo. Ya su nombre ya lo trae. Pokémon es el demonio de bolsillo y si tú te sientes atraído por Pokémon, evidentemente estás invitando a un demonio a estar contigo en tu vida. Dice mi hermano Urbano Nicio, Dragon Ball Z. Ahorita voy para allá. Entonces Pokémon, independientemente de qué sea y lo que haga, su nombre ya te da una idea de quién es. Pocket Demon, demonio de bolsillo. Los caballeros del zodiaco, por ejemplo, son los signos del zodiaco, ¿no? Tú los conoces, cuáles son los signos del zodiaco. Cada signo del zodiaco es un demonio que está activo y que te envuelve y que te rodea. Cuando tú lees un horóscopo, estás leyendo un signo del zodiaco, estás leyendo lo que un demonio te está dictando. Entonces, ahí tenemos ya la influencia y el riesgo espiritual, los caballeros del zodiaco. Igual, independientemente de lo que hagan, de quienes sean, son demonios que en una caricatura te están influenciando y te están permitiendo ver que no es malo y tú los aceptas de manera natural. Dice Karina Méndez, hasta en el internet con todo lo que nos está pasando. Claro que sí. ¿Se acuerdan de esa caricatura llamada He-Man? Un hombre fuerte, musculoso, rubio, con su cabello así redondito hasta acá. He-Man, ¿qué significa He-Man?
He-Man proviene de dos vocablos, de Hel y Man. Hel, infierno, Man, hombre. ¿Quién es He-Man? El hombre del infierno. ¿De dónde sale He-Man en la caricatura? Hay una espada que él toma y hace una invocación satánica y al final dice por el poder de Grayskull, ¿no? ¿Quién es Grayskull? La sala del mal, la sala del infierno a la que él está, a la que él pertenece. He-Man es una caricatura con influencia satánica y quien la ve está en un riesgo espiritual. Aunque sea caricatura inocente, como dicen algunos, ¿qué te puede decir? ¿Qué te puede hacer? Te está influenciando por tus sentidos y está entrando el mal a tu cerebro. Recuerda, el demonio lo que quiere es entrar en tu cerebro y controlar tu mente. No porque veas esta caricatura quiere decir que se te va a aparecer el demonio y se te va a aparecer y te va a hablar. No, el demonio lo que hace es introducirte en tu pensamiento, en tu mente, ideas que al rato te hagan caer en falta de fe, en depresión, en enfermedades psicológicas o en suicidio. ¿Sí? Ese es el efecto y la acción del demonio. Dice Jessica Alondra, dice, podrá parecer un poco tonta mi pregunta, pero ¿García Márquez es malo entonces? No sé por qué me dices de García Márquez. Conozco al escritor, a Gabriel García Márquez, se me hace un genio de la literatura, pero no seas malita, dime un poquito más de manera específica qué es lo que pasa con Gabriel García Márquez. Y dice Has GT, los Simpson también tienen mensajes ocultos. Claro, los Simpson son una, una cuestión de mensajes ocultos de mucha fuerza, ¿eh? Independientemente de los personajes, donde Bart es un niño rebelde que está fomentando la rebeldía, Homero Simpson que está fomentando la embriaguez y la pereza, y todo eso, este círculo de personajes. Y aparte, yo me imagino que ustedes han leído que dicen que los Simpson han profetizado muchas cosas, porque muchas cosas que aparecen en la caricatura de los Simpson posteriormente se hacen realidad. Eso es ocultismo. Eso es ocultismo. ¿Sale? Dice Karina Méndez, en Renovación, cuando me dieron los crecimientos, nos dijeron que el Pokémon significaba monstruo y era malo, tanto como las películas de terror. Claro que sí. En este sentido, como les digo, Pokémon es demonio de bolsillo. Rubén Darío Rangel dice, la nueva era hay que tener cuidado el yoga y lo demás. Sí, como comentábamos hace un ratito. La nueva era también está infestada de riesgos espirituales. Sale Dragon Ball Z, decían mi hermano Urbano Inicio. Aquí hay una serie de caricaturas japonesas que vienen del anime, así se les llama, del anime, y algunos después se transforman en otra corriente que es la manga. Así se les llama a este tipo de caricaturas. Por ejemplo, Dragon Ball Z, Ranma y medio, Sailor Moon. ¿Qué tienen de riesgos espirituales estas caricaturas? Que se están basadas en religiones orientales, en religiones japonesas. La religión japonesa está llena de demonios. Está llena de demonios, demonios buenos, demonios malos, demonios que cambian de personalidad, demonios que usan el karma como una forma de venganza, que renacen una vez, que renacen otra, que reencarnan en una, que reencarnan en otra, que se transforman sexualmente, que si se mojan, que si es un hombre y si se moja se convierte en mujer, etcétera. Hablan de demonios, de brujas, de hadas que controlan ciertos espacios de vida. Eso es ocultismo y de ahí proviene también el famoso Reiki de la nueva era. El Reiki de la nueva era es precisamente realizar ritos a través del pensamiento, de la boca y del uso de las manos para generar poder supuestamente curativo. Son riesgos espirituales que ahí están y que debemos de tener cuidado, ¿no? Y los videojuegos es otra manifestación de riesgos espirituales. Videojuegos llenos de violencia, cada vez más sanguinarios, cada vez más destructivos, donde hay muertes, seres espectrales que se manifiestan. A ver, dice Jessica Londra, dice, no que él sea malo, pero bueno. Por ejemplo, su libro de 10 años de soledad, donde hay lazos amorosos entre la misma familia. Sí, porque estamos generando ahí el incesto. Y el incesto está condenado por Dios cuando dice, el hijo no se podrá acostar con la esposa de su padre. La hija no se podrá acostar con el esposo de su madre. Los hermanos evidentemente tampoco podrán tener relaciones de ese tipo, ¿sí? Hay ahí una relación de incesto
Que evidentemente alguien va a decir, bueno, pero pues es una lectura, no pasa nada. Exactamente, no pasa nada en esa lectura. Pero sí te va metiendo ideas que te van haciendo normalizar el pecado. Y una vez que el pecado tú lo ves como algo normal, pues ese pecado entonces tú lo cometes. No sé si me explico. Rubén Darío Rangel dice, se me olvidaba el Netflix en estos tiempos de pandemia también. Netflix es un catálogo de riesgos espirituales, donde hay perversión sexual, donde hay homosexualidad, donde hay sacrilegio, donde hay brujería, donde hay hechicería, donde hay satanismo. Netflix actualmente está lleno de todas esas cosas, que son situaciones a las que estamos expuestos. Alguien me va a poder decir ahorita que soy muy moralista quizás, que a lo mejor soy muy chapado a la antigua y alguien me podrá decir que estoy loco y se lo valgo, pero son riesgos espirituales que ahí están. Ahorita te cuento parte de mi testimonio. Por ejemplo, yo cuando el Señor yo creo ya lo comenté alguna vez, cuando el Señor me convirtió, yo quemé más de 200 CDs de música satánica. Quemé enciclopedias de ocultismo, te decía yo que tenía una enciclopedia para hacer magia blanca, para leer las manos, para leer el tarot o Ouija, todo eso tenía yo, todo eso lo hacía yo. Cuando me convierto todo eso lo quemé. Fue parte de romper mis cadenas. Por eso te lo digo con valor y con sentido. Yo estuve metido en todo eso. Música satánica, Ouija, esoterismo, magia, hechicería. Eso te lo doy como testimonio, nadie me lo platicó, yo lo hice, ¿no? Y cuando lo quemé más de 200 discos, enciclopedias, todos los discos originales y todo el rollo, ¿sale? Por eso te lo digo con valor. No estoy hablando de más ni de fanatismos. Y eso fue cuando el Señor me llamó y me pidió seguirlo. Si alguien quiere creer, adelante. Si alguien no quiere creer, está en todo su derecho. Pero yo te lo advierto, hay riesgos espirituales en todo eso. Luego también tenemos riesgos espirituales o manifestaciones de riesgos en la música. Sí, en la música. La música ha sido uno de los medios más usados para influir en los jóvenes. La música, cualquier tipo de música influye en los jóvenes. No quiero decir que toda la música sea mala, no. Lo que digo es que toda música influye en los jóvenes. Toda la música influye en ti. Hay canciones que te ponen alegres, hay canciones que te ponen tristes, hay canciones que te levantan el ánimo, hay música que te pone en un estado de alerta. La música no es mala, no. Pero sí la música influye mucho sobre nosotros. La música influye mucho sobre ti, ¿sí? Ahora, en algunos casos, estoy hablando de algunos casos, se ha identificado que hay música que es un riesgo espiritual cuando esa música te lleva al mundo del ocultismo y del satanismo. Hay rock satánico. No todo el rock es malo, pero sí hay rock satánico que evidentemente ese sí es malo, ¿sí? También hay canciones de acciones pervertidas, de triángulos amorosos, de infidelidades, de relaciones homosexuales, de relaciones sin compromiso, ¿no? Canciones que te invitan a la infidelidad, a la sensualidad del perreo, por ejemplo. Esta música que está muy distribuida entre los jóvenes, el perreo, ¿no? O sea, digo, tengo contacto con los chicos y muchos cantan esas canciones, ¿no? El muévelo, muévelo, el mamacita, el mueve tu bote, y otras palabras más fuertes que hay en el perreo, relacionadas con los órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos, con el cuerpo, ¿no? Evidentemente ahí hay un riesgo, en el perreo hay un riesgo, ¿no? Y digo en otras canciones, ¿no? La perversión sexual, la violencia, los narcocorridos, el movimiento alterado, pues evidentemente también son influencias negativas donde hay riesgos espirituales. Dice HasGT, dice también cuando entré a la renovación quemé discos de The Doors, libros, películas, y es correcto lo que dice, no es fanatismo. Después de eso hubo un gran cambio y paz en mi vida. Amén, gloria a Dios. Dice Rubí Morales, la banda y las rancheras, claro, riesgos espirituales ahí.
¿no? Te deja tu novio, te deja tu novia, te vas a escuchar a Vicente Fernández para ponerte hasta atrás borracho y decir que la amas y te conviertes en una persona violenta. Hay un riesgo espiritual. El reggaetón, como decíamos hace ratito, Rubén, claro. Los famosos los rep, exactamente, las reuniones de jóvenes donde todos los excesos se están dando. Estrella Ortiz dice el pole dance, el baile en tubo, claro, es más mal visto, pues tiene muchos tabúes, pero yo lo veo en la forma de hacer ejercicio de una manera completa y es obvio usar ropa pequeña porque si no uno se cae del tubo. ¿Es malo? Mira, como ejercicio podemos hacer muchas prácticas, ¿no? Pero también hay riesgos espirituales, sobre todo en los ejercicios donde hay uso de poca ropa o en ejercicios donde hay que mostrar partes eróticas del cuerpo o en ejercicios donde hay que realizar ciertos movimientos que se pueden confundir como movimientos eróticos. Eso también hay que tener cuidado. Mira, yo no quiero prejuiciar a nadie, pero si tú sientes que eso te está causando molestia, pues evidentemente hay algo malo, ¿no? Eh, por ejemplo, donde hay situaciones de mostrar, como te decía, partes del cuerpo, mostrar movimientos, hacer cierto tipo de destrezas que impliquen alguna parte erótica del cuerpo, pues evidentemente ahí hay un riesgo espiritual también. No sé si sea malo el pole dance porque no lo he visto, no lo conozco, pero evidentemente si lo relacionamos con los estos lugares donde hay prostitución, donde hay gente que se prostituye bajo el esquema de bailar en el tubo, pues evidentemente sí hay un riesgo, que yo me imagino que de ahí surge el pole dance bajo un esquema muy parecido. Yo sí pondría que hay riesgo en esa actividad, ¿eh? Yo de manera personal sí lo pondría. Y también tenemos en la música los famosos mensajes subliminales, mensajes escondidos detrás de una canción que dicen que si se toca al revés, se pueden encontrar frases que adoran al demonio, frases donde se manifiestan palabras sacrílegas que ofenden a Dios. Y hay muchos ejercicios por ahí de este tipo de cosas, ¿no? ¿Son riesgos espirituales? Claro, claro que son riesgos espirituales. La mente es muy poderosa y la mente absorbe todo, de forma consciente y de forma inconsciente. La forma consciente es tu realidad, la forma inconsciente es lo que no ves, pero que tu mente ya está inundándose de esas cosas. Por eso es el riesgo espiritual de todo esto. ¿Sale? Por ejemplo, manifestaciones todavía en la música. Seguimos con la música. ¿Qué grupos están relacionados con rock satánico? Por ejemplo, hay un grupo llamado AC/DC, ¿no? AC/DC. Hay una canción de ese grupo que se llama Autopista al Infierno y narra cómo tú vas en ese camino hacia el infierno, ¿no? Su nombre ya lo está diciendo. ¿A ti te gustaría ir al camino al infierno? A mí no. Pero hay gente que a lo mejor canta esta canción y ¿qué está haciendo? Proclamando algo, declarando algo de su vida hacia el infierno. Y mucha gente sigue este grupo AC/DC, que es un grupo satánico. Si ubicas su logotipo, son dos letras, una AC, luego un rayo en forma de S y luego un DC. El rayo en forma de S es un símbolo satánico. ¿Sale? Kiss, por ejemplo, Kiss, el grupo Kiss, muy famoso por los maquillajes que usaban, donde se ponían maquillajes de un gato, de un murciélago y otros dos que no recuerdo ahorita. Bueno, de entrada, kiss no significa beso, como tú puedes pensar. De forma natural, kiss, pues es beso en inglés. No. Kiss, la palabra kiss tiene cuatro letras, una K, una I y doble S. Bueno, kiss significa Kings in Service Satan. Kings in Service Satan. Eso es lo que significa kiss. Kings de rey, in de en, service, servicio, satán, Satanás. Reyes al servicio de Satanás. Eso es lo que significa kiss, ¿no? Y evidentemente su maquillaje, pues también te hace a ti, te llama la atención. Su música te llama la atención. Yo tenía música de Kiss
Ahí había una canción muy famosa que me gustaba y que se llama Carisma. ¿Sabes lo que dice esa canción de Carisma? Es una invocación satánica. Cuando la traduje ya estando en el camino del Señor y dije, no sabía yo ni lo que estaba yo cantando, porque venía en inglés aparte, ¿no? Carisma es una invocación satánica, donde tú le ofreces al demonio tu alma por lo que él te puede dar, por dinero, por sexo, por lujos, pero le estás ofreciendo tu alma al demonio, ¿sale? Una vez una persona que me decía que no, que Kiss no era satánico, y fue cuando empecé a traducir las canciones y no encontré nada bueno en ellas, por eso te lo digo, yo los escuchaba. Hay otro cantante, otro músico llamado Carlos Santana, mexicano, que toca la guitarra de manera excepcional. Bueno, también está relacionado con el ocultismo a través de una canción que se llama Black Magic Woman. Es pura guitarra, pura guitarra. Black Magic Woman, mujer de magia negra. El título lo dice. Y esa canción por el guitarra se oye muy bonita y te induce, te mete en un éxtasis, pero evidentemente ¿qué está haciendo? Es brujería. ¿Quién es la mujer de magia negra? La bruja, ¿no? Es brujería. Led Zeppelin, otro de los grupos famosos. Led Zeppelin. Bueno, los discos de Led Zeppelin están llenos de signos satánicos. Esas portadas de discos de Led Zeppelin son un catálogo de signos satánicos. Marilyn Manson, un cantante que se maquillaba todo de blanco y que se burlaba de Dios, se burlaba del Papa, se burlaba de la religión católica, rompía Biblias, rompía cruces. Bueno, él fue ordenado ministro de Satanás en 1994, ¿no? Satanismo puro en la música. Black Sabbath y Ozzy Osbourne, ¿no? Un grupo también de heavy metal, de rock. Bueno, hacían ritos satánicos en sus conciertos, ¿no? Ya tenía música de ellos. Hacían ritos satánicos en sus conciertos. Movimientos, gestos, acciones de ritos satánicos en sus conciertos. Entonces, si te das cuenta, todos estos son riesgos espirituales. Si tú tienes música de esta, yo te sugiero que la destruyas, que hagas oración y que la quemes, porque si no vas a seguir influyéndote por eso. ¿Cuántos jóvenes alrededor del mundo se han suicidado o han causado tragedias por escuchar esta música? Esta música, hay una cantante que ganó el Oscar, perdón, el Grammy, no sé, de moda, que se pinta el cabellito, ay, se me fue el nombre, Ellie se apellida, no sé, es una chica que ganó un premio Grammy hace poquito, una jovencita muy famosa, Billie Eilish creo se llama. Sus canciones de Billie Eilish, una vez una hermanita de La Renovación, una jovencita de La Renovación, me mandó música de ella y me dice, hermano, es buena esta música. Cuando me la mandó, la empecé a escuchar, empecé a leer algunas letras, traducirlas, y es música depresiva, música que te induce al suicidio. Hay otro grupo famoso de coreanos, una música de coreanos famoso, el grupo BTS, y una gama de música coreana que también te induce al suicidio, a la depresión. De hecho, varios integrantes de ese grupo ya se han suicidado, creo al menos 3 de ellos ya se suicidaron, que también tiene mucho impacto en los adolescentes. Música depresiva, música que te obliga al suicidio, pues evidentemente son riesgos espirituales los que ahí tenemos. ¿Sale? Alguien mencionaba hace un ratito The Doors. The Doors. ¿Cuál es la señal más famosa de The Doors? Pues es una portada, es un logotipo donde se está mostrando la lengua, ¿no? La lengua de fuera. Bueno, la lengua de fuera es un signo satánico. Ahorita te lo voy a explicar más a fondo. La lengua de fuera es un signo satánico. ¿Cuántas chicas que tú conoces o que tú mismo lo has hecho se toman fotos sacando la lengua? Sacar la lengua tiene 2 significados. Primero, una connotación sexual, por el famoso sexo oral, una connotación sexual. Y segunda, es una forma de atraer seres de muerte, demonios de muerte, como si fuesen de suicidio. ¿Qué pasa cuando alguien se ahorca? La lengua queda de fuera. Entonces, son formas inconscientes de llamar espíritus perturbadores en lo sexual y espíritus perturbadores en la muerte. Y además The Doors tenía una canción muy famosa que se llama Gloria. Bueno,
Si tú traduces esa canción de Gloria al español, es la acción sexual. Es una canción que describe un acto sexual. De manera entre una mujer que llega de la nada, que es un demonio, y que tiene una relación sexual con la persona que lo está cantando. Nada más hasta ahí te lo dejo, ¿no? ¿Qué otro grupo? Iron Maiden. Iron Maiden usa muchos demonios en sus portadas. Iron Maiden está saturado de demonios en sus portadas de discos. Judas Priest. Judas Priest significa el sacerdote Judas. Y evidentemente es una apología de traicionar a Jesús. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Y Judas Priest lo presenta como un sacerdote, evidentemente traicionando al maestro. Rolling Stone, los famosos Rolling Stone y Mick Jagger, ¿no? ¿Cómo se hacía llamar Mick Jagger? Su satánica majestad, ¿no? Ya, ahí está el nombre. Los Rolling Stone. Hay una canción que se llama de ellos Simpatía por el Diablo. Pues evidentemente estamos hablando de satanismo puro, ¿no? Otro grupo llamado The Who, que en sus letras ofende a Jesucristo, de este tipo de música, pues son riesgos espirituales, hermano, que ahí están. Si por alguna razón, si por alguna situación tú tienes esta música, te digo, destrúyela. ¿Cómo la puedes destruir? Reúne todos tus discos, quiébralos, ponlos en un lugar, haz oración de protección, como la que hicimos al inicio de este día. Haz esta oración de protección. Al hacer la oración de protección, pides que te proteja a ti, a tu casa, a tus posesiones, a tu familia. Riégales agua bendita a esos discos donde renuncias tú a escuchar esa música. Ponles alcohol, ponles un cerillo hasta que se quemen. Al terminar haces otra oración de protección, pero no te quedes con nada de eso, porque todo eso es influencia demoníaca que te va a estar causando riesgos espirituales que te pueden hacer caer. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a otra parte del tema. Vamos a hacer otra oración de protección en este momento, porque vamos a pasar ahora a los signos satánicos, a los cuales también estamos expuestos dentro de nuestro entorno. Signos satánicos que tienen influencia y que son riesgos espirituales también para nosotros. Por eso vamos a hacer esta oración de protección. Te invito a que la vayas repitiendo conmigo. ¿Sale? Ya hicimos una al inicio, este es el intermedio. Vamos a hacer esta oración de protección en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz. Acepto mi salvación por su muerte y el derramamiento de su sangre poderosa, que me purifica de mis pecados y rompe cualquier plan maligno en contra mía. Me protejo bajo su reino y soberanía, cubriéndome y sellando con el poder de su preciosa sangre mi persona, mi familia, mis amigos, mis hermanos de fe, mis hermanos que están en este momento viendo esta transmisión del video, y mis posesiones, para que nada ni nadie nos cause ningún daño, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esta oración de protección vamos a pasar a lo siguiente. Te voy a mostrar los signos satánicos en los cuales estamos inmersos y que muchas veces nosotros aceptamos sin saberlo. Los que te voy a presentar es una parte, porque hay muchísimos. Te voy a presentar los más conocidos o los más fuertes. Para esto, hermano, voy a hacer un cambio de cámara para que tú los puedas visualizar en mi computadora. Entonces, permíteme, voy a hacer un cambio de cámara. Bien, esto que estás viendo primero no es ningún signo malo, es el regalo de mi niña que dice feliz día del maestro, papá. Eso me lo regaló mi pequeña el día de hoy, ¿sale? Bueno, mira, te voy a mostrar ahora sí esta parte. ¿Cuáles son los signos satánicos a los que nos referimos? Este es el primero, el famoso 666, el 666, que es la marca de la bestia, la marca del anticristo, y que quienes acepten esa marca van a pertenecer al reino de las tinieblas o al reino de la oscuridad. Muchos se han tatuado ese número, muchos tienen ese número en discos, en pósters, en imágenes, están ahí, el 666.
Y lo que ves abajo es la marca de una bebida energética que quizás conozcas, que se llama Monster, una bebida que te da energía para realizar actividades diarias. Bueno, esos signos que están ahí en verde, que son 3, son 666, pero en letras hebreas, ¿sí? Entonces, lo que lees ahí son 666 monstruos, demonios. Esa marca evidentemente tiene un pacto con el mal. 666 demonios. Entonces también ahí hay gorras, hay bebidas, hay playeras con ese signo. Pues yo te aconsejo destruirlas, como lo te aconsejé con los discos, ¿sale? Símbolos satánicos, la marca de la bestia, el 666. Otros signos satánicos son las serpientes. ¿Cuántas imágenes de serpientes tenemos en playeras, en pósters? Grupos de rock que usan la serpiente o el dragón como una forma de poner su marca, su leyenda, su logotipo. La semana pasada te decía yo de la lucha libre. Mira, la lucha libre no es mala. La lucha libre es un deporte. La lucha libre tiene ahí una situación de deporte. No es mala. Pero cuando las caracterizaciones de los luchadores caen con alguno de estos símbolos que te estoy mostrando, evidentemente entonces ya son caracterizaciones demoníacas, o los nombres que de repente toman, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. O sea, no digo que no veas la lucha libre, porque hay muchos hermanos que les gusta la lucha libre, pero sí en su momento usan signos que nos llevan a cuestiones del mal, ¿sale? Por ejemplo, esta serpiente, o quien usa dibujos de serpientes o de dragones, está haciendo alusión a la serpiente que engañó a Adán y a Eva, o al dragón del Apocalipsis, ¿sale? O tenemos siguiente, la famosa estrella de 5 picos, o pentagrama también, que así se llama. Esta es un símbolo que invita al mal, y donde tú te subordinas al demonio, ¿sí? Es un signo que se ocupa en la magia negra, en la magia negra totalmente. Son estrella de 5 picos dentro de un círculo. No la vayas a confundir con la estrella de David, que es el símbolo de la religión judía, porque el símbolo de la religión judía tiene 6 picos y no está en un círculo. Esta es el pentagrama, son 5 picos dentro de un círculo, y se usa para satanismo, brujería, magia negra y todo este tipo de cosas. Hay collares, hay dijes que tienen esta forma, estrella de 5 picos. O tenemos este otro símbolo que es la cruz satánica, que es una cruz de doble en este caso se me olvidó el nombre, doble peldaño, ¿sí? Con una forma de 8 abajo. Este símbolo lo usó Antonio Lavey, que es el iniciador de la religión de Satán, la Biblia satánica, él por ahí creo que la escribió, y también es un símbolo del azufre. Esto está relacionada con el alma humana y el demonio, ¿sí? Entonces es una cruz satánica que te envuelve plenamente en el satanismo. Una cruz invertida también es símbolo satánico. Aquí vamos a hacer una aclaración. Mira, la cruz invertida también representa a San Pedro. San Pedro, cuando fue martirizado, él fue crucificado, pero él pidió que fuese crucificado cabeza abajo, porque no podía morir igual que Jesús. Entonces él pidió que fuese crucificado cabeza abajo, y esa es la forma en la que la cruz quedó. Pero esta cruz la usan los satanistas para sus ritos en contra de Jesús, para rechazar a Jesús, para humillar a Jesús en sus ritos satánicos. ¿Quién ocupa estas cruces invertidas? Primeramente hay grupos satánicos, grupos de rock, grupos musicales satánicos que tienen entre sus vestimentas este tipo de cruz o sus accesorios. Hay grupos de punketos, de punk, grupos góticos que usan también esta cruz, grupos de vampiros que usan también esta cruz, ¿sí? Y que significa el rechazo a Jesucristo. También muchos eligen esta cruz para vivir sin religión
y en contra del cristianismo para expresar que no están de acuerdo con él. Evidentemente este es un rechazo a Jesucristo como Señor y un rechazo a Jesucristo como Salvador. Tenemos también otra imagen que es el del macho cabrío. Es una cabeza de cabra con una estrella de 5 picos en la frente, con símbolos ahí de el símbolo de la medicina entre sus piernas, con alas, con forma humana, que se llama Baphomet. Bueno, este famoso Baphomet es la representación de Satanás, ¿sale? Entonces hay también inmensidad de imágenes, de dibujos, de tatuajes de este tipo. Donde veas una cabra, una cabeza de cabra o un macho cabrío, es la representación de Baphomet, que es un demonio, ¿sale? Ahí están sus características. Tiene una media luna a un lado, a un costado, del lado, no sé si se logra distinguir, está del lado derecho, en la parte de abajo. Todo ese es el simbolismo de Baphomet. Tenemos la cabeza del macho cabrío sobre una estrella de 5 picos, que también pues, es un símbolo de Baphomet relacionado con, en este caso, un pentagrama invertido, usado para ritos satánicos, ritos de magia negra, ritos de dominación, ritos de enfermedad. ¿Sale? La cabeza del macho cabrío, ahí está también su símbolo, su significado. Tenemos este triángulo con un ojo en medio, que es el ojo que todo lo ve. Es un símbolo masón, un símbolo del espiritismo, y es un símbolo de Lucifer, portador de luz, ya que el ojo pues está iluminado y es la forma en la que se representa a Lucifer, que aparentemente todo lo ve. ¿Sale? Este es un portal donde el demonio se manifiesta de manera muy activa. Los dólares, si tú tienes un dólar, un billete de dólar tiene este signo ahí, porque el dólar está hecho a través de ritos masónicos, ¿sale? Los masones, que son enemigos de la iglesia, enemigos de Cristo, usan este símbolo también, el ojo que todo lo ve. Tenemos otro, este es el sigilo de Lucifer, este es un signo también que representa un ángel caído o demonio, así como es Lucifer. Con esto los sacerdotes satánicos lo usan en su vestimenta a modo de burlarse de un sacerdote católico. Entonces este sigilo de Lucifer se usa precisamente para actos de misas negras, actos de consagración de personas, donde se sacrifican niños, donde se sacrifican animales para el satanismo. El sigilo de Lucifer tiene esta característica. Este otro que es muy conocido, que son el zodiaco, los 12 signos del zodiaco, ahí está. El zodiaco son símbolos satánicos provenientes de Babilonia, que era una ciudad pagana, y estos signos del zodiaco son los que se leen en los horóscopos. Rinden culto al dios Baal, que muchos relacionan con Lucifer o Satanás. Entonces, el horóscopo es una trampa del demonio para engancharte. Ahí están los 12 signos. Yo ya no te pregunto qué signo eres, porque sé que eres signo de la cruz, que es signo de Cristo. Nosotros en la Iglesia Católica no creemos en los horóscopos, llámese como se llame el signo, ¿sale? No tenemos signos de horóscopos, tenemos a Cristo como nuestro Salvador, a Cristo como nuestro Redentor, y tenemos el sello de Cristo como protección, que es la cruz y su poderosa sangre. Amén. Otro signo muy usado, que usan mucho, que hay en playeras, en carpetas, en libretas, en mochilas, la cruz de Nerón, que muchos dicen que es el símbolo del amor y paz que usan los hippies. Bueno, ¿por qué es satánico esta cruz de Nerón? Porque es la forma en la que se representa la muerte de Jesús. Es una cruz invertida con los peldaños quebrados, significando la ruina de Jesús, a Jesús muerto, al Dios muerto, al dominio del demonio sobre Jesucristo. Eso es lo que significa este famoso signo de amor y paz, ¿sale? Que yo he visto que muchos renovados traen entre su ropa este tipo de signos en sus mochilas, en sus carpetas. Entonces hay que estar muy atentos ante esto, ¿sale?
La cruz de Nerón es un signo satánico disfrazado de algo bueno como amor y paz, ¿sale? Muy usado por los hippies, muy usado por las cuestiones de los que andan difundiendo el cuidado del medio ambiente, de los que andan difundiendo la buena onda, el buen plan. Bueno, ahí está lo que hay detrás de ello. La mano con cuernos, que es muy dada también a que los jóvenes la andan haciendo como medio de saludo, que se usan en conciertos de rock, es un signo satánico que significan los cuernos del diablo, ¿sale? Este signo pues está ahí y es una forma en la que los satánicos se reconocen entre sí, es como una especie de contraseña y es una especie de llamar al demonio o de decirle al demonio te pertenezco, ¿sale? Esa, la forma de los dedos tiene mucho que ver, ¿sale? Entonces esta es una parte de un signo satánico, no sé a quién le causó por ahí un me divierte, pero bueno, yo solamente les digo, les advierto que esta es parte disfrazada de satanismo, que alguien va a decir que no tiene nada de malo. Bueno, se los dejo ahí y ya pues cada quien decide si lo toma o lo deja. No tengo problema si alguien le da me divierte, eso pues no me afecta, pero les afecta más a ustedes si siguen haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí se los dejo también. La calavera o el cráneo humano no es un signo de veneno nada más, no es un signo de veneno, es un signo de llamada a la muerte, a la famosa Santa Muerte, ¿no? Y se utiliza precisamente para magia negra, ¿no? El cráneo humano, no de los que vienen en los frasquitos que simbolizan veneno, ¿no? Esa es una advertencia, sino de los cráneos humanos, cualquier forma de cráneo que venga cruzado con dos huesos o que venga en forma de esqueleto ahí, es una llamada a la muerte, es una llamada al demonio, que muchas veces ya está consagrado el dibujo, la imagen, para que quien lo porte pues sea asesinado, para que quien lo porte sea muerto a través de un accidente, quien lo porte sea muerto a través de alguna forma de violencia, ¿sale? Hay muchos jóvenes que usan playeras con calaveras, que usan calaveras como dijes, que usan calaveras en pulseras, que usan calaveras en algún accesorio. Tengamos cuidado porque estaríamos llamando a la muerte y son prácticas de magia negra. Cada calavera ya viene con una forma de magia ya estabilizada, ¿sale? Lo que les decía, este es otro símbolo satánico, la famosa lengua de fuera, que es de The Doors. Si ustedes revisan, por ejemplo, en Kiss había un personaje, el guitarrista Neil Simmons, que sacaba mucho la lengua y que incluso dicen algunos que hasta se operó la lengua para que fuera más larga. O es el símbolo de los Rolling Stones. Bueno, la lengua de fuera tiene una connotación satánica en lo sexual, significa depravación sexual, porque la lengua es usado en el sexo oral, y también tiene que ver con la muerte asociada con la famosa diosa Kali, que es una diosa hindú, que era la que mataba a los dioses, ¿no? Entonces, la diosa Kali, a través de este signo de la lengua de fuera, quiere decir que ella mató a Jesús, ¿no? En esos términos. Entonces también, hermanos, yo sé que algunos son simpatizantes de este grupo, yo les recomiendo que hagan algo para deshacerse de todo esto. Decía Haas hace un rato y lo decía yo, teníamos música de esa, teníamos playeras, teníamos discos y los destruimos para servirle al único Señor y Dios que es Jesucristo. Eso es lo que te está pidiendo Jesús, joven. Yo sé que este tema hoy fue fuerte y que puedes creer o no puedes creer, pero yo estoy cumpliendo con lo que dice el Señor, advertirles de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Ya ustedes tomarán cada quien su decisión. O esta suástica, una imagen de los nazis. Ya sabemos qué fueron los nazis, ya sabemos qué hicieron. El nazismo quiso destruir al pueblo de Dios, quiso destruir a los judíos y usaba esta cruz suástica como una forma de representarse. Esta cruz suástica se conoce como la rueda del sol y evidentemente representa una acción del demonio en contra de su pueblo elegido. Y no nada más es para los nazis, para el pueblo judío que fue sometido por los nazis, no, sino también para los cristianos. La suástica busca destruir a los cristianos. Es una forma de burlarse de la cruz de Cristo. ¿Sale?
Bueno, pues estos son, hermanos, los símbolos que yo les pude mostrar esta vez. Son símbolos, son unos, porque aún hay más, todavía tenemos más símbolos, como son los cuernos. Hay personas que le gusta coleccionar cuernos, ya sean dibujados, ya sean de animales. Los cuernos también representan el mal, representan el poder maligno. Los cuernos representan el poder que el mal ejerce sobre una persona, ¿sale? Les digo, hay más signos, por ahí si encuentro más los iré mencionando. Y pues alguien me va a preguntar, bueno, ¿de dónde sacaste todo esto? Porque a lo mejor alguien no va a creer y alguien piensa que lo saqué solamente de mi imaginación. Bueno, hay dos fuentes de donde lo saqué. Primero, de la experiencia personal. Después de 24 años de caminar con el Señor, de tener este tipo de objetos, de participar en este tipo de ritos, porque antes de convertirme a Cristo, yo te lo dije, tenía yo música satánica, tenía libros de esoterismo, tenía libros de magia, tenía libros de encantamiento, tenía libros para leer el tarot. Todo eso yo lo llegué a leer y a practicar. Te lo digo primero porque la fuente soy yo la primera fuente, ¿sí? Luego la segunda fuente, pues es a través de la formación que hemos recibido en esta parte, a través de la iglesia, a través de sacerdotes, a través de hermanos que han crecido en la fe. Y la tercera fuente de información son los libros. Te voy a mostrar los libros de los cuales saqué esta información para que tú los veas y si tú tienes oportunidad alguna vez de comprar alguno, lo hagas. Permíteme un momentito. Bien, hay un libro que se llama Queremos Rock, que es este, y evidentemente aquí la idea es que conozcamos cuál es la influencia de la música rock en la espiritualidad del joven. Hay otro libro que se llama Satanismo, Abusos, Rituales y Crímenes, Información y Prevención, es un libro católico de la editorial San Pablo. Hay otro libro que se llama Rompiendo Ataduras, que con este libro este libro me lo regaló mi mamá, este fue el primer libro cristiano que tuve y aquí me muestra precisamente todo lo que te comento. Este libro me sirvió a mí para romper mis discos, para romper mis libros, para romper mis ataduras del demonio. Rompiendo Ataduras, es un libro cristiano, de religión cristiana, pero que tiene mucho valor para mí, todavía lo conservo y por eso te lo muestro. Este libro también de editorial Buena Prensa, que se llama El ámbito de lo preternatural, bases, principios de explicación y explicaciones del ciclo, otros mundos, otras voces. También tiene que ver mucho con energías, con detectar famosos fenómenos ovnis, con detectar famosas actividades de la mente. Este libro está muy bueno, Rescatada de la Oscuridad, es un testimonio de Moira Norman. Ella estuvo metida en New Age, en el Reiki, en la yoga, en la meditación trascendental. Aquí narra cómo se salvó del suicidio, de la esquizofrenia, de la locura, cuando encontró a Cristo y el Señor la sanó de todas estas cosas. Está muy bueno, te lo recomiendo, es de Editorial San Pablo, Rescatada de la Oscuridad, de Moira Norman. Este otro libro es cristiano también, de religión cristiana, que se llama Lo que hay detrás de las caricaturas, de Ernesto Ramírez Cruz. Es un pastor de una iglesia evangélica, también no por ser evangélico lo desechemos, está muy bueno. Este ya es viejito, entonces trae información sobre las caricaturas que te mencioné, pero también está ahí para que tengamos a la mano. Y este otro libro que se llama Satanás, aquí y ahora, el mayor engaño del demonio es convencernos de que no existe. También este libro está muy bueno y también tiene toda esa información para prevenir esos arranques del demonio. ¿Sale? Y aparte otros libros del padre Gabriel Amort que no los pude bajar porque los tengo aquí en mi librería, que te la muestro, te la presumo, perdón por esa parte. Ahí está mi librería. Todos estos libros son libros de religión, de fe, de diversas, desde Biblias, libros de estudio, libros de diccionarios, libros de oración para sanación, libros de oración para liberación, libros de la renovación, libros de liturgia. Todo esto es mi capital con el cual pues estoy trabajando, estoy leyendo y con lo que preparo mis temas y pongo a tu disposición, ¿sale? Bueno, voy a cambiar otra vez el formato de la cámara, permíteme. Entonces, hermano, pues mira, con esto estoy llegando al final. No te vayas a ir, vamos a hacer nuestra oración de protección para finalizar, no te vayas a ir.
hasta que hagamos nuestra oración de protección. Pero esto es lo que te quería mostrar en esta formación. ¿Sí? Yo te lo muestro, tú decides. Yo en fe te lo demuestro y lo comparto contigo. A mí me liberó. Conocer todo esto a mí me hizo libre. He tenido luchas, he tenido batallas, he tenido caídas, pero Dios me ha sostenido con todo esto, ¿no? Todo esto que te cuento es una experiencia de 24 años de estar con el Señor, primero aplicada a mí, porque yo fui liberado de todas estas cosas. Yo tenía dijes satánicos, todo lo que te conté. Todo esto yo te lo paso en amor, en gratitud por lo que Dios ha hecho por mí. 24 años donde me ha tocado estar en oraciones de liberación, de jóvenes que practicaron alguna de estas cosas, de jóvenes que estaban metidos en satanismo, en sectas, en grupos satánicos, que tenían alguna cualidad de las que aquí mencionamos, jóvenes que atendimos porque estaban mal, a punto de suicidarse, jóvenes que no sé, o sea, que les causaron enfermedades psicológicas, físicas, que corrieron riesgos espirituales y que los tomaron. Todo esto que te mostré el día de hoy, hermanos, son riesgos espirituales a los que tú y yo estamos sometidos. Pero también, como decían mis hermanos que mandaron mensajes, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé discernimiento para distinguir qué es lo de Dios y qué es lo del diablo. Espero que esta formación te haya servido para darte una idea de lo que es. Hay muchos en la iglesia y en la propia renovación que no creen esto, que dicen que estamos fanatizados, pero yo te puedo decir que, bueno, yo lo asumo desde mi punto de vista personal. Yo quebré todo esto y gracias a Dios puedo decirte que soy libre en esa parte y que ahora me toca difundirlo, hacerlo en formación y luchar para que esto también se dé a conocer. ¿Sí? No me importa que le pongan me divierte como una carita por ahí que subieron. No me importa que se rían de mí, que me digan loco, que me digan fanático. No me importa. Porque lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Eso es lo que realmente me importa, lo que Dios piense de mí. Y esto te lo dejo, hermano, si te sirve, adelante. Si en su momento tú tienes alguna de estas cosas, como te dije hace un ratito, haz esa oración de liberación, haz esa oración de protección, quema esas cosas, vete a confesar en cuanto se reanuden las confesiones, lee la Biblia, haz oración para que el Señor te libre de todo esto, si es que has estado bajo influjos de estas cosas, ¿sale? Bueno, pues vamos a hacer esta oración final, esta oración de protección final, para que el Señor te proteja después de esta lucha espiritual que ya tuvimos, porque esto que tuvimos fue una batalla espiritual. Esto que tuvimos fue una batalla espiritual, quizás tú no la sentiste o no la viste, pero en realidad fue una batalla espiritual. Te doy de testimonio para preparar este tema. Tuvimos que orar para preparar este tema, tuve que pedirle al Señor su protección. Antes de entrar al aire en esta transmisión hice una oración de consagración de todo mi espacio, de toda mi familia, de todas mis relaciones. Consagré mi equipo tecnológico, mi celular, mi, este, mi computadora, la energía eléctrica, el internet, todo esto, para que pudiera resultar algo positivo. ¿Sale, hermano? Pues entonces, hoy te agradezco tu espacio, tu formación. Es para ti, lo hago con gusto. Y como te dije, si esto te sirve, adelante. Tú eres el que decides al final. Tú eres el que decide si lo cree o no lo cree. Tú eres el que decides si te expones al riesgo o si rechazas ese riesgo, ¿sale? Vamos a hacer nuestra oración final de protección. Te invito a que vayas repitiendo junto conmigo. Me protejo bajo el reino de Jesús y su soberanía, cubriendo y sellando con el poder de su preciosa sangre mi persona, mi familia, mis amigos, mis hermanos en la fe, mis hermanos que están viendo esta transmisión o que la vieron y ya se retiraron, mis posesiones, para que nada ni nadie nos cause ningún daño. Prohíbo a cualquier espíritu o enfermedad que tome venganza en contra mía. Prohíbo a cualquier resentimiento negativo adherirse a mi persona. Pido a mi ángel de la guarda protegerme de cualquier ataque. Me protejo con la sangre y en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, muchas gracias por tu espacio, por tu atención.
sigue adelante, no tengas miedo, sigue con el Señor, sigue caminando con Él. Si tienes dudas, puedes subir tu mensajito o a través de un mensaje personal te puedo atender. Estamos sirviéndote desde la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Valle de Chalco. Soy José Luis Ruiz Gómez, estoy a tus órdenes, que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo la próxima semana a las 9 de la noche, próximo viernes 22 de mayo a las 9 de la noche con otro tema de formación juvenil. Que Dios te bendiga mucho, invitemos a más personas a que se sumen a esta formación, ya cada quien decidirá si esto es de provecho o no. Que Dios te bendiga mucho y reitero mi felicitación para todos los maestros. Muchas gracias y hasta luego. Que Dios les bendiga.